Hola amigos, estamos hablando de bioética, hemos hablado de la bioética en general, su historia, hemos hablado de un tema importantísimo, el estatuto o la identidad del embrión humano. Hemos visto que todo ser humano comienza su existencia y es también persona desde el momento de la fecundación de aquel ovocito por aquel espermatozoide, que es lo que llamamos la concepción. Desde ese momento ya comenzamos a ser aquel que somos. Somos ya un ser humano, debemos ser respetados como seres humanos y nosotros, lógicamente, debemos respetar a todo ser humano también en estadio embrional. Ahora, hoy día hay toda una serie de técnicas muy interesantes desde el punto de vista científico, pero también muy complejas desde el punto de vista ético, que llamamos técnicas de reproducción asistida, que son técnicas de diverso tipo, vamos a ver, con las cuales los técnicos médicos hacen que una pareja que no puede tener hijos de modo meramente natural, con una relación sexual, puedan obtener el hijo que desean con la ayuda de la técnica. Hablo de parejas porque normalmente se trata de personas casadas que quisieran tener un hijo, completar así su vocación matrimonial, tener una familia y sin embargo el hijo no llega. Cuando pasa un año o según algunos 2 años en que tienen relaciones normales sin tener el embarazo, el hijo deseado, se considera que o él o ella o ambos, o el encuentro de ambos, o sea, la pareja, es estéril o infértil. Y en ese caso, a veces, estas personas recurren al técnico y le piden al técnico que les ayude a tener el hijo que no llega. Eso se llama reproducción asistida. Vamos a ver que hay diversas técnicas de reproducción asistida y que no todas las técnicas son iguales desde el punto de vista científico, técnico, pero tampoco desde el punto de vista ético. Vamos a ver que hay ciertos elementos por los cuales algunas técnicas de reproducción asistida son moralmente aceptables y deben ser bienvenidas, no hay ningún problema en aplicarlas, en cambio otras no lo son. Presentan problemas éticos y a veces problemas éticos serios. Vamos a ver, por lo tanto, creo que lo más importante es que veamos lo primero, cuáles son estas técnicas, en qué consisten. Porque, ven, en bioética, como también en general en cualquier tipo de consideración ética, lo primero que hay que ver es los hechos, los datos. Si yo quiero hacer ética económica, ética de la empresa o de las finanzas, lo primero que tengo que ver es entender qué es esto de la empresa, de las finanzas, sus mecanismos, sus dinamismos. Solo después, en base a ese conocimiento, yo puedo hacer una reflexión ética. Y lo mismo pasa en los temas de bioética. En concreto, para hacer una reflexión ética sobre las diversas técnicas de reproducción asistida, yo tengo que conocer esas técnicas y ver qué implican, cómo se hacen. Vamos a hablar, por lo tanto, de la reproducción asistida y vamos a ver cómo hay diversas técnicas y procedimientos. Vamos a explicarlos con la ayuda de unos dibujos animados que nos van a ayudar a ver en qué consisten. Pero primero quiero presentarles un cuadro en 4 puntos de los diversos grupos. Podemos clasificar las técnicas de muchos modos. Hay muchas técnicas, hay más de 25 técnicas diversas, aunque muchas son como variaciones del mismo tema, como se dice en música, o sea, cambia un poquitín, pero les dan un nombre diverso. Podemos clasificar todas estas técnicas en 4 grupos. En primer lugar, las técnicas en las cuales se hace una transferencia de los óvulos, de los ovocitos. Y por lo tanto, solo se interviene, el médico interviene solo transportando el ovocito en la mujer porque no llega de modo natural al lugar en la trompa de Falopio donde puede encontrarse con los espermatozoides después de una relación sexual con el marido. Luego vamos a ver cómo hay otras técnicas en las cuales el técnico, en lugar de intervenir sobre los ovocitos, el gameto femenino, interviene sobre los espermatozoides. Es fundamentalmente lo que se llama la inseminación artificial, que puede ser homóloga, o sea, cuando el esperma inseminado es el del propio marido, o heteróloga, y entonces se llama en el primer caso IAH de homologous en inglés, o en el segundo caso D de donator en inglés también. Por lo tanto, inseminación artificial homóloga o heteróloga. Hay un tercer grupo que es cuando el técnico interviene sobre los 2 gametos, tanto el femenino, ovocito, como el masculino, espermatozoides. Y entonces hay unas técnicas, concretamente una que es la más conocida, que se llama GIFT, que en inglés significa don,
pero que hay que ver en qué consiste. Es una transferencia de los dos gametos, tanto ovocitos como espermatozoides, en la trompa de Falopio para que ahí puedan encontrarse y se pueda dar la fecundación. Y finalmente, el último grupo es de fecundación extracorpórea. Los tres primeros son técnicas en las cuales la fecundación se da dentro del organismo de la mujer, es decir, en el lugar en que normalmente, naturalmente, se da el encuentro de los espermatozoides y ovocitos y por lo tanto la fecundación. El cuarto grupo, en cambio, es un grupo de técnicas, una serie de técnicas en las cuales es el técnico el que hace la fecundación in vitro, en la probeta, en el laboratorio, y luego transfiere ya no las células, los gametos, ovocitos, espermatozoides, sino el embrión o los embriones, como veremos. Es decir, ya él produce estos seres humanos in vitro y los transfiere al útero de la mujer. Vamos a ver, por lo tanto, teniendo en cuenta esta clasificación en 4 grupos, cuáles son estas técnicas. Vamos a ver algunas, las más importantes, un poquito más en detalle. En primer lugar, hablamos del primer grupo, donde se da la transferencia solamente del ovocito. Ahí la técnica más importante, más conocida, es Low Tubal Ovum Transfer. ¿En qué consiste? Aquí tenemos nosotros un esquema. Esto es el útero de la mujer, esto es la vagina, las trompas de Falopio y conectadas cerca de las trompas de Falopio los ovarios. Los ovarios contienen unos 200.000 ovocitos que están ahí siempre y que en cada mes del ciclo ovulatorio de una mujer fértil van saliendo 1 o 2 del ovario y van siendo capturadas por las trompas de Falopio, que en ese momento se ponen ahí para capturarlos, entra el ovocito en la trompa y si hay, por ejemplo, una relación sexual y hay presencia de espermatozoides, se pueden encontrar, darse la fecundación, etc. Entonces, ¿en qué consiste el Low Tubal Transfer? Decíamos que es transferencia del gameto femenino. Consiste fundamentalmente en la intervención del técnico que va a extraer un ovocito del folículo. El folículo es como una bolsita que está dentro del ovario, imagínense el ovario así de grande, muy agrandado, y hay unas bolsitas dentro de las cuales, que se llaman folículos, dentro de las cuales están los ovocitos. Entonces, él ve un ovocito que esté quizás un poquito más maduro, más grande, lo pincha con una aguja, extrae el ovocito y luego ¿qué hace? Luego lo deposita en una de las trompas de Falopio para que quede ahí donde si no hubiera un obstáculo, por ejemplo, que estuviera obturada la trompa de Falopio por una inflamación o algo, si no hubiera un obstáculo, el ovocito llegaría aquí y ahí podría encontrarse con el espermatozoide y ser fecundado. Ahí termina la labor del técnico. Por lo tanto, el técnico lo único que hace aquí es sustituir un proceso biológico que se da normalmente, pero que a veces se encuentra obstaculizado, entonces ayuda a saltar ese obstáculo para que el ovocito esté donde debe estar y pueda ser fecundado por el espermatozoide. Esta es una técnica del primer grupo. En el segundo grupo, decíamos, está la inseminación artificial, que puede ser homóloga o heteróloga, o sea, con el esperma del marido o de otra persona. En la inseminación artificial, los pasos son los siguientes. En primer lugar, se obtiene el esperma y este esperma eventualmente es tratado en el Petri dish que ven ahí, es este disco que se suele usar para ver las cosas en el microscopio, con un líquido biológico adecuado que mantenga en vida estas células y ahí se deposita el esperma con los espermatozoides. Ahora, ustedes entienden que la obtención del esperma puede ser con diversos métodos. Muchas veces el método más utilizado, más sencillo desde el punto de vista práctico, es la masturbación. Se le dice a esta persona, usted tiene ahí una cabina, se masturba, me da aquí esta probeta con el líquido espermático y yo procedo. Pero puede ser también, se puede obtener también el líquido espermático, o sea, los espermatozoides, a partir de una inyección del epidídimo, que es una parte que está ahí en la parte superior de los testículos, donde eventualmente el médico con una aguja extrae alguno, en este caso no es líquido espermático en sentido estricto, sino solo espermatozoides, para luego utilizarlos. O bien, el esperma puede ser obtenido a partir de una relación sexual de los esposos. El marido y la mujer tienen una relación sexual y a partir de esa relación sexual, la misma mujer o el marido pueden tomar una parte del esperma que es resultado de esa donación corporal del marido a su mujer y de ahí puede extraer una parte de ese esperma
y ya darla al técnico para que él proceda a introducirla en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, el primer paso es la obtención del esperma, el segundo paso es la inyección, la inseminación artificial. Por eso se llama inseminación artificial. El semen, que es la palabra latina que indica semilla, el semen es inseminado. Ese es el segundo grupo. En el tercer grupo tenemos fundamentalmente, la más importante, la gift, que como decía, la palabra significa en inglés don. Nada más que alguien ha hecho notar también que en alemán gift significa veneno. Entonces hay una discusión ética de la que hablaremos después sobre si es un verdadero don o es algo que es como un veneno, es decir, algo moralmente no correcto. Veremos que sobre esta técnica hay toda una polémica también entre católicos muy interesante. ¿En qué consiste la gift? Vamos a ver los pasos. En primer lugar, se hace lo que se llama una estimulación ovárica. A través de inyecciones en la mujer se hace que los ovarios que contienen los ovocitos maduren, para que maduren más de un folículo, varios folículos con los ovocitos dentro, para poder extraer después varios de esos ovocitos. Segundo paso, la extracción con una inyección, por lo tanto con una intervención dentro del abdomen de la mujer, para sacar con la aguja algunos ovocitos y depositarlos en el petri dish o en la probeta. Ahí los ven representados con esas bolitas amarillas. Esos son los ovocitos ya extraídos. Luego se obtiene el esperma. Y el esperma pues se puede obtener con una de las tres modalidades que mencionaba antes. Hay que decir que las parejas que recurren a la gift y los médicos que practican la gift normalmente quieren hacerlo para evitar la fecundación in vitro, de la que hablaremos enseguida, por razones éticas, y por lo tanto quieren que sea todo hecho de cierto modo que no sea inmoral, y por lo tanto se suele evitar en esa situación obtener el esperma con la masturbación o con la inyección del epidídimo. Son parejas que lo que suelen hacer es tener una relación sexual de la cual se extrae después una parte del esperma para proceder. La cosa es que ahí tenemos los ovocitos y tenemos el esperma, los espermatozoides, y ¿qué es lo que hace el técnico finalmente? El técnico separa esos dos gametos, masculino y femenino, ovocitos y espermatozoides, las pone en un catéter, en un tubito muy estrecho, separadas por una burbuja de aire para que no se dé el encuentro de los gametos, no se dé la fecundación fuera del cuerpo de la mujer y no cree problemas también de otro tipo. Y finalmente, último paso, inyecta esto en las trompas de falopio, quizás en las dos, con varios ovocitos, y ahí termina su función. Él deja todo para que, si todo funciona bien, y tienen suerte porque no es fácil que haya resultados, se encuentren los gametos, ovocitos y espermatozoides que están puestos ahí en las trompas de falopio y se puede dar la fecundación y por lo tanto el embarazo. Esta es la GIFT, Gamete Intrafallopian Transfer. Y finalmente, o no finalmente, penúltimo, vamos al último grupo, que es el cuarto, donde ya se trata de fecundación extracorpórea. Como decíamos, se produce el embrión in vitro y luego se transfieren los embriones en el útero. Aquí tenemos ante todo voy a saltar esta, nada más para el técnico. Tenemos fundamentalmente la así llamada fecundación in vitro, que es la técnica, una de las técnicas más recurridas, más utilizadas, la FIVET, fecundación in vitro, FIV, y ET, que está por embryo transfer, fecundación in vitro y transferencia del embrión. O sea, el técnico va a producir aquí en la probeta un embrión, juntando los gametos aquí, y va a hacer que ese embrión luego llegue a estar depositado en el útero de la mujer. El primer paso, igual que en la técnica de la GIFT, la inducción ovárica, unas inyecciones para que los ovarios de la mujer maduren varios ovocitos. Segundo paso, se extraen algunos de esos ovocitos, se depositan en el petri dish. Tercer paso, se obtiene el esperma con uno de los métodos de los que hablaba antes y se junta en el petri dish o en la probeta, imaginemos que esto fuera una probeta, se junta ahí los ovocitos con los espermatozoides, para que ahí se encuentren y ahí se dé la formación, la fecundación y por lo tanto la formación del embrión. Subrayo este punto. El inicio de la existencia de estos seres humanos que son los embriones sucederá aquí,
en el laboratorio, no en el cuerpo de su propia madre. Y por lo tanto es evidente que el técnico no solo puede hacer algo, decidir algo con estos embriones que tiene ya aquí, sino que tiene que hacerlo, tiene que decidir. Esos embriones están en sus manos, dependen ya totalmente de él, de lo que él, quizás con los esposos, decida hacer con esos embriones. Los podrá congelar, los podrá destruir, perdón, los podrá transferir en el útero de la madre. Una vez que se ha dado la fecundación, estos embriones son mantenidos fuera del útero, fuera del cuerpo de la madre durante unos días, cambia en algunos casos 3 días, hasta 6 días, con otras técnicas se hace inmediatamente, justo después de la fecundación, entonces se le da un término diverso ZIPT, que es Zygote Transfer, es decir, la transferencia del cigoto, que es el embrión en el primer día, justo después de la fecundación. El hecho es que después de más o menos días, unos cuantos días de maduración, crecimiento de esos embriones ahí en la probeta, en el petri dish, luego ya se decide transferirlos. Algunos de ellos son transferidos finalmente al útero y ahí se les deja para que puedan seguir adelante si todo va bien. Como ustedes ven, en este último caso se trata de transferir ya no células para ver si se da la fecundación, sino de lograr que aquí se dé la fecundación, tener ya aquí, producir aquí ya estos embriones y hacer que estos embriones luego eventualmente sean transferidos. Vean cómo yo ahí he representado varios ovocitos, las bolitas amarillas. ¿Por qué? ¿Por qué pongo varios? Pues porque normalmente se suelen extraer varios. Hasta hace no mucho se extraían muchos ovocitos y se fecundaban muchísimos. E incluso se transferían muchos, 3, 4, como yo pongo aquí en el dibujo. Si la mujer era más bien joven, 20 y tantos años, entonces se transferían 3 embriones al útero. Si era ya un poquito mayor, 30 y tantos años, se transferían 4 o a veces más. Sucedía muchas veces, sigue sucediendo, que se daba lo que se llama el embarazo múltiple. No solo gemelos, sino a veces trillizos, 4, creando problemas para la salud de la madre, la salud de los mismos embriones, muy serios. Entonces ahora se está tratando de disminuir, pero como vamos a ver después, muchas veces las técnicas de reproducción asistida, y concretamente la fecundación in vitro, no dan el resultado esperado, porque vamos a ver que hay más o menos máximo un 30% de éxito. Es decir, si hay 100 intentos, 100 mujeres que se someten a estas técnicas, concretamente a la fecundación in vitro, solo 30 de ellas tendrán el hijo deseado. Las otras 70 no tendrán el hijo, aún después de haber hecho varios intentos. Entonces, sucede que los técnicos muchas veces extraen varios ovocitos para fecundar varios, tener varios embriones. ¿Y qué hacen después? Pues, por ejemplo, transfieren, vamos a suponer que yo fuera un técnico y yo extraigo 8 ovocitos y que se fecundan 7 de ellos. No voy a transferir los 7, entonces transfiero, por ejemplo, 3. ¿Qué hago con los otros 4? Hoy día muchas veces se congelan, se ponen en azoto líquido, en nitrógeno líquido, y entonces ahí a menos 196 grados los embriones no logran desarrollarse, seguir creciendo, están como si estuvieran parados en el tiempo, y entonces se transfieren los otros 3, y si no funciona, porque muchas veces no funciona, es decir, ninguno de los 3 embriones transferidos logra anidar, mueren los 3, entonces se descongelan, por ejemplo, de estos 4, podría descongelar 2 e intentar transferir otros 2, y si sigue sin funcionar, entonces transfiero los otros 2. Es decir, ustedes ven cómo aquí hay todo un manejo de estos embriones que son seres humanos, como hemos visto en otros momentos, y que son tratados como si fueran cosas, como si fueran instrumentos para obtener un objetivo. Y hay otra cosa, ¿qué sucede si yo de estos 7 embriones que he obtenido en laboratorio transfiero 3 y resulta que anidan? Pero que anidan, por ejemplo, más de 1, 3. O he transferido 4 y anidan 4. Anidan significa que siguen creciendo en el cuerpo de la mujer. Y la señora me dice, oiga, pero yo no le he pedido 4 hijos, yo quiero 1. Y además es un problema médico que yo siga un embarazo con 4. Y entonces, ¿qué se hace a veces? Lo que se llama
reducción embrional, que suena así como a una práctica médica cualquiera, pero que consiste en lo siguiente: se deja que crezcan un poquito estos embriones, se toma una aguja, se introduce la aguja dentro del corazón, de la cavidad cardíaca de, por ejemplo, 2 o 3 embriones, se deposita ahí potasio, es decir, se envenena estos embriones de forma que mueran y sigan adelante los otros. Y luego, ¿qué hacer con los embriones que han quedado congelados? Si yo he transferido 3, ya he obtenido el hijo que quería, ¿qué hago con los embriones que están ahí congelados? Es todo un problema del cual hablaremos en otro momento, porque pues algo habrá que hacer con ellos. Son seres humanos que comenzaron a existir al mismo tiempo que sus hermanitos, que quizás ese hermanito que de aquí a 9 meses va a nacer y que la mamá va a tener en brazos muy contenta, y de repente sucede, a veces la mamá se da cuenta. ¿Y qué pasa con los otros embriones? Son hermanos, comenzaron a existir al mismo tiempo que este bebé que tengo ahora entre mis manos, en mis brazos. ¿Qué hago con ellos? A veces se crean auténticos dramas gravísimos, problemas de conciencia muy fuertes. Y a veces, ¿qué se hace? Pues se dice, vamos a destruirlos, o vamos a darlos para otras personas, o vamos a usarlos para la experimentación. Uno se da enseguida cuenta de que aquí se está jugando con el fuego, aquí se está jugando con la técnica, porque lo que se quiere es el resultado sin realmente preguntarse si es correcto lo que se está haciendo. Hay otra técnica, voy a saltar esto, que es la ICSI. La ICSI, o también llamada Intracytoplasmatic Sperm Injection, es al fin y al cabo una técnica de reproducción asistida, de fecundación in vitro, o sea, de fecundación extracorpórea, pero en lugar de poner juntos los gametos, ovocitos y espermatozoides en el Petri dish en el laboratorio, el técnico lo que hace es inyectar con sus manos el gameto masculino, el espermatozoide, dentro del ovocito. Aquí está representado con esta imagen, ahí tenemos, este es el ovocito, esta es la zona pelúcida que lo envuelve, el técnico introduce con una aguja el espermatozoide. Por lo tanto, aquí estamos en el máximo de la artificialidad. Aquí no solo yo, técnico, determino la existencia de este ser humano en el laboratorio, sino que incluso determino, por ejemplo, su sexo, porque, como sabemos, el sexo masculino o femenino depende del tipo de espermatozoide que fecunda el ovocito. El ovocito siempre tiene las dos células femeninas, los dos cromosomas sexuales de las células femeninas, o sea, XX. En cada célula femenina, XX. En las células masculinas, en cambio, XY. Por lo tanto, si el ovocito, que al final tiene una X, es fecundado por un espermatozoide con la X, ¿qué será? Pues una niñita XX. Si en cambio es fecundado por un espermatozoide que lleva la Y, entonces será un bebito masculino. Entonces aquí el técnico toma él con sus manos este espermatozoide, lo inyecta en este ovocito, y por lo tanto, si es masculino o femenino, si tiene un defecto genético, etc., es en parte debido a que él tomó ese espermatozoide. Termino nada más presentándoles un vídeo que ilustra esta técnica tomada de una documental muy interesante de National Geographic. Lo comento un momentito, aquí vemos al técnico, ahí ven ustedes los espermatozoides, ven que están nadando ahí en el líquido del Petri dish, y este señor ahí con el microscopio pone el Petri dish con ahí tiene ya el ovocito y los espermatozoides. Y entonces él ahora va a inyectar un espermatozoide dentro del ovocito. Ustedes ven ahí como aquí tenemos el ovocito, la zona pelúcida, y ahí él tiene dentro de la pipeta, de la aguja, el espermatozoide, rompe, inyecta, entra dentro y deposita ahí el espermatozoide. Saca la aguja y deja ahí al espermatozoide, de forma que él ha hecho con sus manos la fecundación. Luego se les puede poner a estos embriones recién producidos en el laboratorio, se les pone unos numeritos para no confundirlos con los hijos de otra pareja, cosa que ha sucedido una vez en Francia de modo muy grave. Ahí ven ustedes, ahí son depositados y ahí son guardados para cuando se proceda quizás para un segundo intento. Si en el primer intento, cuando se han transferido varios embriones, no ha funcionado, no han anidado, se han perdido, han muerto, entonces se intenta con otros. Así como si fueran realmente eso, instrumentos, cosas que podemos utilizar para obtener un resultado. Pero aquí estamos hablando no de cosas, sino de seres humanos.
Aquí se está jugando con la sacralidad de la vida de modo muy, muy poco respetuoso de la dignidad humana.